Gálatas capítulo número 3, hermanos. Hoy vamos a estar meditando en los primeros 5 versículos de este capítulo. Hace varios domingos yo les decía que cuando prediqué la primera vez hace algunos domingos atrás, tomando como texto los primeros versículos del capítulo 1 de Gálatas, jamás me imaginé que fuera el propósito del Señor que nos siguiéramos analizando el texto de esta carta. Pero yo creo, hermanos, que hoy más que nunca es importante que los creyentes, los hijos de Dios, vivamos bajo una convicción. Y digo una por generalizar, pero vivamos, hermanos, bajo convicción. Porque si bien es cierto que la vida de todo verdadero creyente siempre está bajo una lucha espiritual, si no es de una manera, es de otra manera, o es de otra manera y otra manera, pero siempre estamos sometidos a una lucha espiritual. Siempre estamos, hermanos, siendo presionados por la tentación en algún momento de dudar del Señor. Y hay momentos donde las circunstancias nos rebasan. Y a veces pueden ser problemas de salud, a veces puede ser la misma economía, a veces puede ser la falta de trabajo, a veces puede ser el desánimo. Pero lo que Pablo está tratando aquí con los hermanos de Galacia, nosotros en pleno siglo XXI, hermanos, no estamos exentos. ¿Y qué es lo que Pablo ha venido haciendo a lo largo de estos primeros 2 capítulos? Insistiendo una y otra vez que nada de lo que nosotros podamos hacer, por bueno que esto resulte, y aunque el propósito sea glorificar el reino de Dios, honrar y glorificar a Dios mismo, jamás nuestros propios esfuerzos serán suficientes ni para agradarle, ni para alcanzar la salvación, ni para que la gracia de Dios se siga derramando sobre nuestras vidas. Y Pablo ha sido enfático, y lo que hoy vamos a ver en estos primeros 5 versículos del capítulo 3, Pablo una y otra vez vuelve a insistir sobre el mismo tema. Y uno pudiera pensar, hermano, y no puede predicar sobre otra cosa. Mire que ya llevamos 2 capítulos enteros, quién sabe cuántos mensajes han sido predicados, y una vez más vamos a hablar acerca del tema que tiene que ver con la justificación, y que la justificación es por fe. Ahora, lo que Dios me ha permitido observar al leer su palabra, hermanos, es que Dios es un buen administrador. Dios es un buen mayordomo. Dios nunca va a desperdiciar un espacio en su palabra de lo que Él nos ha querido revelar. Porque no podemos nosotros olvidar que estos 66 libros que conforman la Escritura son un extracto que Dios ha preparado, y es lo que exactamente Él nos ha querido revelar a nosotros. Ahora, si hay una carta como Gálatas donde el apóstol Pablo insiste una y otra vez que la justificación es por fe y no por obras, es porque seguramente Dios conoce la vida de su iglesia, conoce la vida de algunos de nosotros, porque en la medida que nosotros nos hemos ocupado de madurar espiritualmente desde el momento que conocimos al Señor, entre más maduros estemos, menos expuestos vamos a estar a ser movidos de lo que hasta el día de hoy hemos creído. Y sin embargo, hermanos, ninguno de nosotros puede decir que está exento a no ser seducido por falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Por eso la Biblia enseña que el que crea estar firme, mire que no caiga. Y
el miércoles hablaba un poco acerca del rey David. Y el rey David, todos sabemos su historia de cómo él cometió un doble pecado, el adulterio, el homicidio intelectual del esposo de la señora con la cual cometió el adulterio. Pero el punto principal por el cual lo cito es que era el rey David. Y sin embargo, él, hermanos, hubo un momento en su vida que bajó los brazos, se confió. Y lo mismo que le pasó a David, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y Pablo aquí en este capítulo 3 dice, hermanos, oh Gálatas insensatos. Es la frase con la cual Pablo abre este capítulo. Oh Gálatas insensatos. Ahora, Pablo no es la primera vez en esta carta que hace alusión a la iglesia. Cuando prediqué el segundo sermón de esta carta, cuando pasamos allá por el versículo 6 del capítulo 1 de Gálatas, Pablo ya había hecho alusión a la iglesia. Y Pablo lo expone en otras palabras. Y Pablo dice, estoy maravillado. ¿De qué estaba Pablo maravillado? ¿De qué estaba Pablo asombrado? Y lo explica aquí. Dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Y les aclara, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Si nosotros, a lo largo del tiempo que el Señor nos ha permitido caminar con Él, hermanos, no hemos permitido que el Espíritu Santo cree convicciones en nosotros, entonces cualquier viento de doctrina distinto nos va a arrastrar. No digo que nos vaya a mover, nos va a arrastrar. Y nosotros en la ciudad estamos acostumbrados a esos vientos fuertes que pegan del norte, ¿verdad? Algunos de ellos con rachas fuertes. Y andamos en la calle y sentimos la fuerza del viento que nos cuesta trabajo avanzar. Así lo es, hermanos, una doctrina que no corresponde al Evangelio del Señor Jesucristo cuando nosotros no hemos permitido que se generen convicciones en nuestro ser. El enemigo, lo he dicho tanto que a veces digo, ya, ¿para qué repito tantas las mismas cosas? Pero el enemigo siempre va a ser sutil, siempre nos va a presentar las cosas de manera atractiva, nunca nos va a decir exactamente cuál es la intención que tiene para con nosotros. Y si no tenemos convicciones, entonces realmente estamos en un estado vulnerable hablando espiritualmente. No importa, hermanos, cuánto tiempo tengamos caminando en el Señor. No importa si llevamos años en esta iglesia. No importa inclusive si hemos ocupado o estamos ocupando actualmente un cargo ministerial en la iglesia. Puede llegar el momento que actuemos de manera insensata. Ahora, pensar en qué significa la palabra insensato. Si usted va a un diccionario, dice, a ver, ¿qué significa la palabra insensato? Pues el diccionario no nos enseña mucho porque dice falta de sensatez. Entonces se queda uno peor que antes, ¿verdad? Pero, hermanos, la insensatez, porque si uno investiga más, va a llegar a la intencionalidad, a lo que realmente significa esta palabra. Yo me asombré porque tiene varios significados y es cuando uno puede entender lo que Pablo está sintiendo aquí, porque
quiero que leamos, antes de dar la definición, quiero que leamos el primer versículo, donde dice, oh Gálatas insensatos. Y lanza Pablo la primer de las 6 preguntas que contiene los primeros 5 versículos. Y la primera pregunta es, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado? ¿De qué manera? Claramente entre vosotros como crucificado. Hay personas a las que uno les presenta el Evangelio del Señor Jesucristo y uno les lleva como normalmente uno hace las cosas, como debe hacer las cosas. Hablarles de la necesidad que tiene el ser humano de ponerse a cuentas delante del Señor a consecuencia del pecado. Habla uno del pecado, habla uno de la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, de la necesidad del arrepentimiento y de la necesidad de ponerse a cuenta delante del Señor. Y dices, ¿te gustaría ponerte a cuenta delante del Señor? Sí, claro que sí. Vamos a orar entonces. Y la persona ora, hace su profesión de fe. Inmediatamente que ora y que supuestamente ha entregado su vida al Señor, uno le hace 1 o 2 preguntas y uno se da cuenta que no entendió lo que hizo. No comprendió lo que hizo. Y si no lo comprendió, hay que volverlo a hacer, hay que volverle a explicar. Porque por eso hay muchos cartuchos quemados en nuestro caminar y en nuestra tarea de presentar el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero a los hermanos de Galacia no les sucedió esto, porque Pablo está diciendo que fue presentado claramente el Evangelio de Cristo como crucificado. Esto a mí me enseña una cosa. Los hermanos de Galacia no tenían una sola duda aparentemente por cuál había sido el medio, el camino que Dios había utilizado. Sin embargo, hermanos, ni aún comprendiendo, ni aún entendiendo, ni aún sabiendo, los hermanos de Galacia evitaron ser engañados, ser sorprendidos. Y por esa razón Pablo los llama a ellos insensatos. Y repito, si uno va al diccionario, dice pues falta de sensatez. Pero en realidad la palabra insensato tiene varias implicaciones o varios significados. Uno de ellos es inmadurez. Otro, falta de convicción. Otro, imprudencia. Otro, sin sentido. Otro, yo lo voy a poner de manera elegante, tonto. Porque en realidad el significado es otro y la palabra empieza con I. No la voy a decir. Tonto. Otro posible significado es ilógico. Y el otro es absurdo. Así que probablemente tonto, ilógico, absurdo. ¿O quiere toda la lista? Inmadurez, falta de convicción, imprudencia, sin sentido, tonto. Tú no, hermano. O sea, el significado. ¿Okay? Ilógico y absurdo. O sea que cuando Pablo usó la palabra, oh Gálatas insensatos, les pudo haber dicho, oh Gálatas tontos. Oigan, hermanos, son una bola de tontos. ¿Cómo fue posible que les presenté a Jesucristo de manera clara desde el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, a través de la cual ustedes fueron salvos?
Y son tontos. Porque vinieron unos fascinadores y les vieron la cara de tontos. Los engañaron y permitieron por su tontera el ser arrastrados por una corriente ideológica y una corriente doctrinal que no es bíblica. Porque se requiere ser tonto. Se requiere no tener inmadurez. Se requiere ser imprudente, irresponsable, rechazar la verdad después de haberla conocido por tantos años. Tiene minutos desde que empecé a predicar que digo, si pongo este ejemplo o no lo pongo. Póngalo, dicen como yo, como ustedes no son los que se meten en problemas, ¿verdad? Pero aquí hubo alguien. Otras veces he hablado más claro del asunto, pero aquí hubo alguien que enseñaba, pero se enamoró. Y ese alguien se enamoró y se casó. Se casó con un mormón. Y recientemente se casó por la eternidad. Qué tonta. Y si ve el video se va a dar cuenta que estoy hablando de ella. Qué tonta. Y siempre la pongo como ejemplo. Qué imprudente, qué irresponsable, qué falta de convicción. Entonces todos los años que sirvió aquí, ¿de qué sirvieron? De nada. ¿Saben por qué? Porque la hechizaron. No había convicciones. No había convicciones. Y no quiero hablar más. Pero no había convicciones. Es como la gente que ha militado por iglesias bautistas y de repente terminan en otros movimientos y dicen, de repente descubrí la verdad. Qué tontos. Qué tontos. Ahora Pablo está diciendo aquí quién nos fascinó. ¿Saben que esa palabra que en nuestro idioma y en nuestra versión aparece como fascinó es en realidad hechizo? Por eso hablo como de una hipnosis. Porque realmente requieres algo así. Para no reaccionar, para no pensar, para no buscar, para no clamar a Dios y pedir realmente ser dirigido. Es increíble. Es como los cristianos, hay otro ejemplo. Es como los cristianos que felicitan a las parejas homosexuales cuando se casan. ¿Hay convicciones en eso? ¿Qué clase de cristianos son? Tontos. Y eso que hoy no quise usar la otra palabra, sino me linchan. Pero son tontos. Son irresponsables, imprudentes, no han aprendido nada, no crecieron nada, no tienen convicciones. Por eso, hermanos, muchas veces los creyentes actuamos con insensatez. Y muchas veces nosotros, sabiendo que esta es la palabra del Señor y nosotros militando durante muchos años en una iglesia que se ha dedicado a enseñar y predicar la sana doctrina y en la cual hemos crecido y aprendido tantas cosas bíblicamente correctas.
actuamos con insensatez. No por falta de conocimiento, sino por una falta de interés en desarrollar nuestra vida espiritual correctamente y crecer y permitir que haya convicciones en nuestros corazones, y la regamos feo, hermanos. Y Pablo por eso insiste. Y Pablo les dice, hermanos, no puedo creer que ustedes se hayan dejado engañar. Miren que yo batallo con hermanos de decir, hermanos, ¿qué no entienden ustedes que la salvación es por gracia? Ay, sí, pero es que hay mucha gente, muchos cristianos que batallan, hermanos, con esta doctrina de la justificación. Y no hablo de ustedes, pero se batalla. Porque han creído en Jesucristo, pero creen que necesitan agregar algo de ellos para entonces ser salvos. Pablo dice, y me lo quiero imaginar cuando en el verso 2 Pablo los confronta con la verdad y dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Si somos salvos, ¿qué hemos hecho? Si hemos sido justificados, ¿nosotros qué hemos hecho? Si somos hijos de Dios, ¿nosotros qué hemos hecho? Díganmelo, dice Pablo. Pero cuando uno está consciente que la salvación viene de Dios y que solamente a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, y nosotros hemos creído y aceptado el regalo que Dios nos está haciendo, somos salvos. Y aquí estamos insistiendo en Gálatas. Pero cuando Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, les dice, hermanos, por gracia, porque por gracia sois salvos. Y yo vuelvo a insistir. Ese es un evangelio que Pablo le está predicando a los creyentes. Porque no se nos tiene que olvidar de dónde venimos. No se nos tiene que olvidar por qué somos nosotros lo que somos, hermanos. Porque definitivamente si Dios no hubiera obrado, nosotros no fuéramos hijos de Dios. Y le dice Pablo otra vez en el verso 3. Hace una tercera pregunta, y la tercera pregunta, si nos las hubieran hecho a nosotros, saldríamos bravos esta mañana de aquí. Ya nos dijo tontos. Ya nos dijo imprudentes, ya nos dijo irresponsables, ya nos dijo faltos de convicción, ya nos dijo, ahora nos dice necios, porque le pregunta, ¿tan necios sois? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Porque cuando uno niega, cuando uno rechaza la justificación por fe, uno está rechazando el sacrificio de Cristo, hermanos. Uno está diciendo que Cristo no es el único, que Cristo no es el suficiente Salvador. Y no sé si lo decía la semana pasada, ya ni recuerdo. Pero un ejemplo muy claro entre muchos que puedo citar, hermanos, es el de la Iglesia Católica. El problema de la Iglesia Católica no es que niegue a Jesús, porque no lo niegan. El problema es que dice, tú tienes que hacer algo más allá de lo que hizo Jesús. Y eso es por citar un ejemplo. Pero si recorremos cada denominación y algunas sectas, vamos a encontrar casi lo mismo. Pero la Biblia enseña que Jesucristo es el único camino, la única verdad
y la única vida, y que nadie puede venir al Padre si no es por Él. También nos enseña lo que acabo de recitar, que somos salvos solamente por gracia. Romanos 5:1 nos dice que somos justificados. ¿Por qué? ¿Por las obras o por la fe? Por la fe. ¿Y qué decir de Romanos capítulo 3, versículo 24, 25, 26? Porque casi siempre nos aprendemos el 23, es el de siempre, ¿verdad? Pero el 24 nos dice que hemos sido justificados gratuitamente. Así que Dios no nos debe nada. Al contrario, deudores somos nosotros al Señor. Ahora, es interesante, hermanos, que nosotros, los que estamos aquí, no pensemos en el ejemplo que cité, decir, es que aquella supuesta hermana o los católicos son solo ejemplos. Se trata de nosotros. Porque en muchas circunstancias nos evidenciamos. Por ejemplo, en cuanto al aspecto de la fe. Decimos, no es que no crea en Dios, pero la pregunta es, ¿realmente creemos en Dios? ¿Realmente creemos que Dios es poderoso? Bueno, cuando las cosas no nos vayan bien, ahí es donde, no los demás, nosotros me voy a dar cuenta si realmente creo. Porque hay cosas que no encajan, si nos ponemos a analizar, no encajan entre lo que esto dice y lo que nuestras acciones dicen. Porque esto debe ser respaldado por los hechos. ¿Tenemos o no tenemos un Dios poderoso, hermanos? Bueno, en la próxima crisis hablamos. Porque de eso se trata. Porque en las crisis realmente el Señor nos enseña a nosotros, porque Él ya sabe. El Señor nos va a enseñar si realmente hay convicciones o no. Porque los Gálatas eran insensatos, eran necios. Porque nosotros podemos decir, no, yo nunca me voy a mover. Para mí mi Dios es mi Dios y Cristo es mi Cristo y yo aquí voy a estar. Está bien, qué bueno, gloria al Señor. Pero las convicciones también se manifiestan en otras circunstancias, no solamente en el aspecto doctrinal. Versículo 4 dice, otra pregunta del apóstol Pablo. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Fíjense que si nosotros no acostumbramos a leer la escritura de manera metódica y sistemática, como seguramente ya los tengo cansados, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, pero así como va, nunca vamos a entender por qué Pablo está haciendo esta pregunta. Resulta que en Hechos capítulo 14, y esto es lo que enriquece el estudio, esto es lo que enriquece la exposición de la palabra del Señor. Hechos capítulo 14. Dice el apóstol en el verso 1, aconteció en Iconio. ¿Y dónde estaba Iconio? Pues quién sabe. Por ahí ha de haber estado, ¿no? Pero dice la escritura que aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Pero ojo, porque no todo puede ser color de rosa. Mas los judíos que no creían
excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra, por cierto, de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Pero sucedía algo, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, vean lo que pasó, se lanzaron a enfrentarlos. ¿Y qué más? Y apedrearlos. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Laconia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Ahora la tarea para ustedes va a ser: ¿dónde está Iconio? Iconio, ¿a qué región pertenecía? Pero Pablo en Gálatas, predicándole a las regiones, a las iglesias de la región de Galacia, les dice: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? ¿Qué serían esas cosas? Un apedreamiento. Oigan, hermanos, ¿se acuerdan? Y aquí está la respuesta para ustedes. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando estuvimos en Iconio? Cuando estuvimos predicando el evangelio de la justificación de Cristo, que es por la fe. ¿Se acuerdan, hermanos? Como muchos creyeron, pero otros no creyeron, y como los que no creían se juntaron con los gobernantes y nos enfrentaron y nos apedrearon y tuvimos que salir de Iconio. ¿Se acuerdan? Sí, Pablo, ¿cómo no voy a acordar si todavía tengo acá un... Entonces, hermanos, les dice: si ustedes se dejaron fascinar, si ustedes se dejaron engañar, todo aquello fue en vano. ¿Qué estamos haciendo esta mañana aquí en la casa del Señor? Y yo sé que difícilmente van a dar, ¿qué intención tengo con esta pregunta? Por eso no espero que me la respondan, pero ¿saben qué estamos haciendo esta mañana aquí en la casa del Señor? Estamos haciendo una inversión, hermanos. Una inversión de la vida que Dios nos ha regalado. Una inversión de los recursos que Dios nos ha regalado. Una inversión de la energía que Dios hasta este momento nos ha regalado. Pero si nosotros no empezamos a ocuparnos realmente en que en nuestros corazones haya convicciones, no vale la pena. ¿Sí me explico? Es lo mismo que Pablo les está diciendo: hermanos, ¿y para qué fuimos a predicar allá? ¿Y para qué sufrimos el afrentamiento? ¿Y para qué fuimos apedreados? Si ustedes ya a la primera que alguien vino y los engañó, ¿y de qué sirvió todo? Finalmente dice el verso 5: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas en nosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y es fácil, hermanos, responder todas estas preguntas son muy fáciles de responder. Porque todo viene de Dios. Pero todo es posible que llegue a nuestras vidas solamente por poner nuestra fe en Él. No hemos hecho nada para conocerle. No hemos hecho nada para ser hijos de Dios. No hemos hecho nada para nuestro crecimiento. No hemos hecho nada para ser parte de esta iglesia local. Dios lo ha hecho todo.
Pero si pensamos y si queremos que todas las cosas en las cuales Dios nos ha ido colocando y permitiendo el crecimiento y la manera como en algunos momentos Dios nos ha utilizado, y queremos que al final del camino todo valga la pena, tenemos una sola cosa que hacer, hermanos: mantenernos firmes. Mantenernos firmes. Porque ¿quién es el que hizo esa obra, hermanos, de confundir a la iglesia de Galacia? Ellos ya habían conocido a Cristo claramente, pero ¿quién los confundió? ¿Dios? Esa obra no la hace Dios. Porque al principio yo les dije que Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Dios es un buen mayordomo. Dios nunca va a venir a confundirnos. Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión. Dios no es el que ha hecho parecer la mentira como verdad. Porque ¿qué poder tiene la mentira, hermanos? Cuando se hace parecer como verdad. Dios no ha hecho eso. Dios tampoco, hermanos, jamás ha confundido, jamás ha engañado. Dios jamás ha hecho dudar al hombre. ¿Quién ha hecho eso? El diablo. ¿Quién ha infiltrado a los falsos maestros con sus falsas enseñanzas a las verdaderas iglesias? ¿Lo ha hecho Dios? Tampoco. Lo ha hecho, hermanos, el diablo. ¿Por qué en las iglesias hoy se oye de tantas herejías? ¿Por qué hoy en las iglesias se oye de metafísica? ¿Qué tiene que ver la metafísica y la herejía en la iglesia? ¿Qué tiene que ver con la sana doctrina? Los hermanos ni saben. Pero eso de decretar y de declarar, ¿saben dónde tiene su origen? En la metafísica. Entonces, hermanos, ¿quién ha creado este sistema de falsas religiones de tal manera que el hombre no sepa ni para dónde jalar? Porque cada secta dice que tiene la verdad. Entonces la gente sale buscando, tratando de identificar dónde está la verdad. Y todo el mundo levanta la mano. ¿Y qué hace la gente? Dice, mejor me quedo como estoy. ¿Existe la verdad? ¿Quién es? Jesucristo. Él es la verdad. Entonces, hermanos, la fe y la verdad son la columna vertebral del cristianismo. Debemos vivir por fe y para fe, pero también debemos nosotros esforzarnos cada día por vivir en la verdad. Y no me refiero a vivir en la verdad intelectualmente, sino en la práctica. Porque si no, hermanos, el riesgo que corremos es que nos pase algo similar a lo que les pasó a los hermanos de Galacia. Se fueron alejando cada vez más de la verdad. Y es muy fácil acostumbrarse. Cuando uno está acostumbrado a la luz, uno puede distinguir claramente la diferencia que hay entre la luz y la oscuridad. De repente hemos tenido oportunidad de ir a un teatro, por ejemplo. ¿Y cómo están los teatros? Sobre todo si ya comenzó la obra o empezó el concierto. ¿Cómo está el teatro? ¿Totalmente iluminado? No, está a oscuras, ¿verdad? ¿Y cómo entra uno? Bueno, hay algunas luces auxiliares ahí a los costados, pero como viene uno de la luz, uno entra lampareado, como dice.
Y de momento cuesta trabajo, hasta vas subiendo los escalones y vas casi gateando, ¿verdad? Pero sucede algo después de unos segundos. ¿Qué sucede? Tu vista se habitúa, se acostumbra. Y ya puedes ver claro para todos, ¿verdad? Para todos lados. Dice, Lo mismo pasa, hermanos, en el terreno espiritual. Por eso no dejaré de insistir en que nos mantengamos siempre alertas, siempre con la guardia en alto, siempre, hermanos, cultivando nuestra relación con Dios. Y eso nada tiene que ver con religiosidad. Si hemos aceptado que lo que nos une con Dios es una relación y no una religión, entonces de esa base partamos. Porque en la medida que nosotros dedicamos tiempo, invertimos tiempo, para ese tiempo pasarlo con alguien, esa inversión de tiempo con ese alguien nos permite conocerlo más, ¿no es cierto? Y si lo conozco más, ¿qué va a suceder? Lo voy a aprender a querer. Lo mismo sucede con Dios. Pero si nosotros nos hemos hecho el hábito de conformarnos a cantar, a orar, a tener contacto con la palabra de Dios cada vez que venimos a la iglesia, yo les digo, hermanos, si alguno de ustedes está en esa condición, usted está en peligro de ser arrastrado por cualquier falsa doctrina. ¿De dónde va a producir convicciones? De ningún lado. Es como si usted comiera una vez a la semana. Yo quiero ver que usted coma una vez a la semana. Yo no puedo. Yo pregunto, ¿usted puede comer una vez a la semana y con eso tiene? No se va a sentir mal, se va a sentir fuerte, va a estar de buenas. No. Se va a sentir débil. Quizás algunos desmayaríamos. No después de una semana, después de 1 o 2 días desmayaríamos por falta de alimento. ¿Cómo sobreviviremos espiritualmente si no nos alimentamos, hermanos? Condenamos tanto la religiosidad y nosotros ¿qué hacemos? Pregunto, ¿no acaso somos religiosos también? Nada más que estamos en otro bando. Muchas cosas para pensar. Muchas cosas para meditar y tratar de no caer en la insensatez. Muchas cosas para meditar y no caer en la necedad. Muchas cosas para meditar y no ser presa fácil del enemigo. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a dar gracias esta tarde por la bendición que nos permite de estar aquí en su casa de oración. Y esperando en todo momento que este tiempo en su casa, este tiempo que hemos sido expuestos en la palabra de Dios, dé algún fruto en nuestras vidas. Este año ha sido tan único y hemos estado tan ocupados en casi solo un tema que se nos ha quizás hasta olvidado, hermanos, que estamos a punto de concluir un año más. Y son tiempos que generalmente ocupamos para hacer corte de caja. Y no quiero irme sin antes invitarlos a pensar también en ello. ¿Qué tanto hemos crecido este año? ¿Somos mejores
hoy que hace un año, espiritualmente hablando? ¿Somos mejores como hijos de Dios? ¿O esta pandemia realmente nos pegó? Olvídense de la economía, olvídense del trabajo, no, de eso no estoy hablando. Estoy hablando de lo espiritual. Yo la impresión que tengo es que el diablo ha hecho su chamba, hermanos. Ha hecho su trabajo. Y ha debilitado la vida de la iglesia. Esa es mi impresión. Y no estoy hablando a nivel local. El viernes platicaba con un hermano ligado a muchas iglesias y me decía exactamente lo mismo. Hace meses platiqué con un pastor del estado de Hidalgo y me dijo exactamente lo mismo. Y me dijo el pastor de allá de Hidalgo, me dijo, los hermanos que siempre han sido fuertes, están fuertes, hermano. Fíjense las palabras, pero los débiles andan por la calle de la amargura. ¿Por qué? Porque nunca se han ocupado de fortalecer su vida espiritual. Entonces el 2020 los agarró sin aviso, como nos agarró a todos. La diferencia está en cómo estamos. A lo largo de este año hay hermanos que han estado casi en la depresión. ¿Saben por qué? Por el confinamiento. Yo creo que son muy patita de perro, no sé qué. Andan en los cafés, andan en la vida, en el socialité, no sé qué pasó. La razón es por qué. Ha habido gente con mucho miedo de la enfermedad. Una cosa es la precaución y otra cosa es el temor exacerbado que muchos hermanos han tenido. Y como esas cosas puedo mencionar un montón. Y no estoy juzgando a nadie. Simplemente estoy haciendo un planteamiento de cómo estamos como iglesia. Y no se trata del montón, de la congregación, se trata de mí, se trata de ti, se trata de cada uno de nosotros, porque aunque somos una iglesia, el asunto es personal. El asunto es personal. Y Dios nos ha cuidado y ha sido fiel para con todos de la misma manera. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene hijos favoritos, aunque de repente uno se sienta hijo favorito de Dios. Pero no tiene hijos favoritos. Podemos hacer un compromiso esta tarde, hermanos, con Dios, no conmigo, de que al menos vamos a dedicar un minuto para reflexionar con Dios sobre cómo estamos. ¿Qué dicen? Ojalá lo hagamos. Ojalá lo hagamos. Porque de ver sus caras, Dios me dice que no, que Él sabe por qué estamos en Gálatas, por qué se están planteando las cosas como se están planteando, hermanos. Oremos. Bendito Dios y buen Padre que moras en los cielos. No tenemos una palabra más, al menos yo, Señor, no tengo una palabra más que expresarte, sino simplemente decirte gracias. No será la primera vez en que públicamente manifieste, Señor, mi incapacidad para poder alabar y bendecirte, Señor, como tú mereces. Aunque mi corazón lo siente, en el hablar soy torpe, Señor. Y a veces pienso que es por tu grandeza, Señor.
Porque cuando se trata de darle la honra y la gloria al único y verdadero Dios, Señor, estamos hablando de algo muy grande, más allá de nuestra capacidad de comprensión. Y esto lo digo en primera persona, Señor. Y te doy gracias. Como lo he hecho siempre, por la vida de tu iglesia. Y estamos muy lejos de ser perfectos, estamos muy lejos, Señor, de caminar como a ti te agrada. Pero gracias por la vida de tu iglesia. Porque a lo largo de todos estos años ha sido una bendición, Señor, el poder ser parte de ella. Gracias por tu iglesia, la Iglesia Bautista Berea, Señor, de la cual me has hecho parte, de la cual me has hecho ministro en ella, Señor. Que toda la honra y la gloria sean para ti, Señor. Y aquí estamos, una vez más delante de tu rostro, después de haber sido expuestos a tu palabra. Y yo sé que tu Espíritu Santo ha aprovechado este tiempo para hablarnos al corazón, Señor. Y justo ahora, Padre, cargados de un sentimiento que embarga nuestro ser, te pedimos que sigas haciendo tu obra en nosotros, Señor. Hoy más que nunca podemos afirmar que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Gracias por la paciencia que nos has extendido a lo largo de todo este tiempo, Señor. Y haz los cambios que tengas que hacer en nuestra vida, Señor. A veces, y con fundadas razones, da temor pedirte algunas cosas, pero algunas de ellas son más que necesarias, Señor. Que sea tu voluntad y no la nuestra la que prevalezca siempre, Señor. Y te hemos rogado por años ya que hagas de nuestra iglesia una mejor iglesia, Señor. Y aquí está, te la estamos entregando de manera voluntaria a tu iglesia, Señor, para que tú sigas haciendo en ella como tú desees, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por la visita que has traído hoy con nosotros. Bendícelo, Señor, abundantemente, y ojalá que los minutos que Él ha estado con nosotros, Él pueda tener algo que llevarse en el corazón y en la mente, Señor. Te pedimos bendición para la vida de nuestros hermanos que han seguido esta transmisión, para los que lo han hecho en vivo y los que lo harán posteriormente, Señor. Que todo sea para la edificación de tu obra, Señor. Te damos gracias, despídenos en paz, llévanos bajo la sombra poderosa de tu mano, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos concluido, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo a todos.